me llamas y atiendo y una voz tipo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Flor? No sé para qué me llamaste, me querías mostrar tu voz. No era una persona que solía ir a Capital Federal. Cuando vos me dijiste que tenía que ir a Liniers, era como pensé que iba al recóndito, no sé. Lo que existe hoy por hoy es el coro de cada uno, o sea, orquesta no hay. Y bueno, te pasé la página, compraste las partituras y me mandaste un mail que decía, ya compré las partituras, compré las de orquesta, así que lo vamos a hacer con orquesta también. Lo acá lo importante es que es esa mirada para mí. Bueno, no sé cómo voy a hacerlo, pero quiero hacerlo. Uno tiene que estar convencido y, pese a las dificultades, ir por eso. Cuando uno trata de profesionalizar las cosas, como que uno empieza a perder esa frescura. Sale el adulto, ¿viste? Digo, profesional. ¿A qué nos referimos con profesional? ¿A perder la magia? Bueno, después de nuestro primer episodio, podemos empezar a contar un poco más de cada proyecto, cómo fue arrancando. Y nuestro primer proyecto fue el del coro y la orquesta antes de tener la academia. Y es muy divertida la historia, tiene muchos detalles, pero vamos a resumirla. Cuando nosotros nos conocimos, quisimos armar un coro grande juntos con nuestros dos coros. Fue en 2011. 2011, sí. Yo tenía el coro que dirigía en Morón y vos el coro en Zárate, tus tierras natales. Y fue en un campamento que no nos conocíamos, pero a mí alguien me había contado sobre show y yo necesitaba a alguien para hacer algo musical en ese campamento y me dijeron, ay, tengo este chico, no sé qué. Ya no me acuerdo si fue creo que fue por mail que yo te contacté. O sea, no sé si me mandaron tu mail, tu Facebook. Facebook. Bueno, algo. Facebook. Te contacté para decirte, hola, vos podrás tocar esto y yo cantar con vos, y etcétera. Y ahí, momento clave, me llamás. Porque me pediste el teléfono, no sé cómo fue, si vos me pediste el teléfono, no sé, ese intercambio me lo olvidé, pero acuerdo. Me llamás y cuando atiendo, que me acuerdo del momento patente donde estaba sentada, mi mamá estaba al lado, es como que me quedó grabado, ¿Viste? Las voces a mí. Y atiendo y una voz tipo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Flor? Yo tipo, ay, ¿qué voz que tiene este chico? Fue como clave. Me pedí, no sé para qué me llamaste, me querías mostrar tu voz. No, O sea, ¿querés que yo era diga? coordinar, o sea, era entender un poquitito el contexto, porque si alguien me pide hacer música, necesito saber si entiende también. Claro. Entonces como que era Me querías como- audicionar. Claro, era como una pequeña audición para ver si... Bueno, no me acuerdo de qué fue, yo te habré dicho, tipo, te paso la partitura tal, es tal canción. Pero lo que me acuerdo es que corté y le dije a mi mamá, ¿sabes qué voz linda tiene este chico? Es como que me quedó. Ninguna mala intención de amor de nada, pero tu voz me pareció una voz muy hermosa. Yo admito que tengo una debilidad con las voces de las personas, para bien y para mal, pero me acuerdo que me quedó eso. Y bueno, así empezó todo. Ese fue como el comienzo y desde ese momento que cantamos juntos, empezamos a interactuar y contarnos que teníamos los coros y unimos nuestros coros. Dijimos, bueno, armemos un gran coro y armemos una obra. Ahí Sí, que fue, bueno, gracias a esos campamentos que empezamos a tener más interacción y, bueno, a conocer cada uno un poco más de ese proyecto, porque va de los proyectos que teníamos por separado. Y los gustos musicales, la intención con el cual hacíamos esa música. Entonces como que dijimos, bueno, puede ser que resulte. Claro, como nuestros coros juntos, claro, porque podría pasar, ¿no? Dos coros que cantan repertorios re diferentes. Pero era como, y vos querés comunicar esto también. Che, ¿por qué no unimos los coros? Hacemos un gran coro. Y bueno, y lo hicimos, así arrancó. Sí, así que esas semanas fueron de interactuar. Yo no era una persona que solía ir a Capital Federal y me acuerdo que me perdí. Pensé que cuando vos me dijiste que tenía que ir a Liniers era como pensé que iba al recóndito, no sé. Y Más o menos. estaba como un poco como no sabía, la verdad. Pero bueno, llegué y me acuerdo de esa primera reunión que empezamos a traducir directamente porque dijimos, hagámosla en Claro, español. porque yo tenía la obra que quería hacer, que yo ya la quería hacer con mi coro, pero era un poco chiquito el coro para hacerlo, que era una obra que era una cantata con orquesta. Y nada, dije, Una bueno, cantata es
como un musical en concierto con una historia relacionada a lo religioso, Y generalmente. tiene partes narradas. Y tiene partes narradas, Exacto, sí. tiene partes cantadas solistas, partes donde interviene el coro, la orquesta. Hay personajes. Personajes, todos están parados ahí como en concierto. Pero no hay una puesta como en el Exacto. teatro, no es un musical como en el teatro que acá aparecen vestidos y demás. No, es la gente vestida de concierto, la orquesta, el coro, y bueno, eso es era el oratorio, cantata que teníamos en ese momento para presentar, tenía un estilo muy de musical, y la verdad que fue como nació el nombre también, porque la gente empezó a decir, Claro, porque nosotros nos dijimos, bueno, y ahora a este grupo junto, combinado, le vamos a poner tal nombre. No, era como, no, son nuestros dos coros, nada. combinados, y bueno. Y la gente le decía, Voy a la cantata, voy a hacer la cantata, es una voy al cantata. ensayo de la cantata. Vos también, vos dirigís la cantata, vos estás en la cantata, todos decían cantata, cantata, cantata. Y dijimos, bueno, ¿por qué no se llama cantata el Claro, cuando proyecto? empezamos a presentarlo era la cantata. La cantata. La cantata. Y Salió de la misma gente. Sí, sí, sí. A mí me gusta igual cuando pasa eso, ¿viste? Cuando uno busca un nombre y si no sale solo orgánico, siempre lo siento forzado. Como que no, tienen que salir solos, como colegas. Pero bueno, la gente le empezó a decir cantata, cantata, cantata. Y bueno, se llamó cantata finalmente. Y lo gracioso es que, obviamente yo dije, obviamente lo que existe hoy por hoy es el coro de cada uno. O sea, orquesta no hay, y no es que estamos hablando de algo simple de armar. Entonces la orquesta no lo vamos a hacer con orquesta, lo vamos a hacer con piano. Entonces le digo a Joe, mira, esta es la página donde comprarlas. No sé, te mandé comprarlas a vos. Sí, porque Tipo, porque me tenía invitaste tarjeta a de las crédito. partituras. Tenías tarjeta de crédito, muy bien. Vos no tenías problema como siempre. Acá la ahorrativa de la familia. Sí, soy sí, sí. Yo el desapegado yo. soy. Sí. Y bueno, te pasé la página, compraste las partituras y me mandaste un mail que decía, ya compré las partituras, compré las de orquesta, así que lo vamos a hacer con orquesta también. Yo tipo... Pero, Claro, porque ¿pero cómo? yo cuando No entré a la existe página y vi que existía la versión orquestal, porque era tan fácil de acceder porque el compositor La vendía ahí. la vendía en la página, la verdad que me quedé como, Directamente. directamente, ¿por qué no tenemos las partes de la orquesta? ¿Y por qué no la hacemos con orquesta directamente? Sí, yo creo que también a vos te debía pasar esto de que venías de Zárate. Claro, no sé, yo nunca me Tu ilusión imaginé. era como, en Capital armar una orquesta es re fácil. ¿No? Claro, son millones de personas, debe haber un porcentaje de gente que sea música que lo Y quiera que venir quiera a hacer. venir a tocar gratis con gente que ni idea. Así Sí. que bueno, sí, fue un poco ingenuidad, fue un poco inocencia, un poco de inconsciencia, que yo siempre rescato de este tipo de experiencia. Suelo manejarme así a veces en la vida. Obviamente que uno con el tiempo, cuando se profesionaliza, empieza a pensar en la estrategia, obviamente, ¿no? De cómo va a lograr ciertas cosas, pero algo que no me gustaría nunca perder es esa mirada quizás de niño que uno tiene siempre, ¿no? Como, me parece como que es crucial. Es más, se me vienen a la mente ejemplos de niños que lo hicieron de esa manera en muchas de nuestras producciones, por ejemplo, como pasó con Emma García Torrecilla, que de pronto tenía 6 años, vino a audicionar súper así, caraduramente, no tenía la edad para No, audicionar. además, la mamá a mí me preguntó por Instagram, sé que tiene 6, la audición es para 8, o sea, era bastante diferencia. Te quiero preguntar si realmente tiene sentido que vaya o no. No, y ella lo tenía decidido. Yo Y le dijo, dije, mira, si quiere, me dijo, porque ella dice, yo voy a ir y voy a quedar. O sea, no importa que no tenga la edad, está segura. Yo dije, bueno, ¿cómo le vamos a decir que no audicione si ella está tan decidida a venir? Bueno, que venga. ¿Podía pasar que no quede? Sí. Es más, cuando audicionó la parte bailada, era muy complejo para su edad. claro, no lo podía resolver. Pero bueno, acá lo importante es que es esa mirada para mí. Esa mirada de decir, bueno, no sé cómo voy a hacerlo, pero quiero hacerlo. Pero ¿Entendés? pará. No tengo la respuesta a todo, pero Quiero cerrar esa historia de Emma, porque tal vez la gente no sabe quién es, pero ella audicionó y quedó. No tenía la edad, no podía resolver lo que hacían los nenes del coro, pero nos gustó tanto, hubo algo en ella, para mí era el fuego ese que tenía de decir, yo quiero hacer esto, que transmitió una cosa que nos quedamos todos como, tiene que estar. Bueno,
veamos en qué personaje, pero tiene que estar. ¿Cómo hacemos para que ¿Y lo haga? fue su primer escenario? Claro, no, fue El Luna Park. El Luna Park. O sea, eso es a lo que voy, de que esa mirada de niño que a veces uno lo va perdiendo con la adultez, con los problemas, con las desilusiones, creo que en ese momento yo, un poco como en mi inocencia y también la tuya, y la inconsciencia de no pensarlo demasiado, dijimos, bueno, este es el objetivo, armemos una orquesta. Entonces como que de pronto Y yo creo que si hubiéramos esperado 10 años más, no sé si nos hubiéramos animado. Uh-huh. Es como que fue como, ¿qué hay que perder? Dale. Tal vez no es tan complicado, ni idea si es complicado, no, bueno, vamos. Y lo hicimos. Y costó, y bueno, tuvo todas sus Claro, cosas, obviamente pero no fue fácil. no, Después nos fuimos encontrando pero con un sucedió. montón de dificultades en el camino que resolver. Gente que no podía resolverlo, gente que venía y que capaz que eran pocos, o sea, al principio. No sé, como muchas dificultades que obviamente aparecen en el proyecto. No es que fue todo color de rosa, mucho estrés. Pero como teníamos tan claro el objetivo de que era eso, al fin del año porque ¿cuándo empezamos a armar la orquesta? En julio, ponele, ¿no? Sí, Julio. sí. Ese primer ensayo con esos 3 músicos. Sí, no. que, No, porque en realidad el primer ensayo que tuvimos del proyecto así oficialmente, Joel no estabas, estaba yo, y tenía a toda la Estaba en gente, Zárate. sí, tenía a toda la gente que se iba a sumar, porque era mucha gente que iba a venir, que incluso no venía cantando en el coro conmigo, pero no estaba la gente de Zárate. Y lo que hice fue mostrarles un video de él, la obra, y lo que queríamos lograr con la orquesta, sonaba hermoso, era el compositor dirigiéndola, y todos se quedaron como, qué lindo, como, ay, vamos a hacer esto, sí, vamos a hacer esto. Y yo creo que se lo dije con tanta seguridad que todos dijeron, buenísimo, sí, lo hacemos, estamos, no sé qué. Pero claro, cuando llega el primer ensayo donde la orquesta iba a venir, que en nuestra mente era como, bueno, para este día tiene que estar la orquesta armada. y eran 3 músicos. Uno era yo, que me senté con el cello y dije, bueno, dirigí todo vos, toco, viste, como para que haya algo más. Y yo me acuerdo que la gente entró y se quedaron como Claro, porque enseguida después de ese ensayo venía el del coro. Claro. Y el coro empezó. El coro sí estaba viniendo y el coro era bastante grande, la verdad, porque ya eran 2 coros juntos. Y claro, cuando Había vieron una ese carita panorama. estos chicos querían hacer esto, pero no les salió. Y mucha gente, la verdad que la gente igual persistió, porque yo creo que nosotros mismos, nosotros no estábamos como, bueno, chicos, tipo al final no. Era como... Yo me acuerdo de que era. O sea, era como ese primer ensayo, como que me dio la fuerza de agarrar y decir, bueno, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo conseguimos más gente que se sume al proyecto? Y nada, hicimos lo que había que hacer. Golpear puertas. Vamos a los conservatorios, a donde estamos estudiando cada uno, vamos al conservatorio que no conozcamos, fuimos a Florencia, no sé por qué, al conservatorio de Florencio Varela. No sé. Alguien nos dijo, tipo en conservatorio, ¿por qué fuimos hasta Florencio Varela? Yo fui a hablar con la banda de policía de Campana, o sea, Cualquiera, sí, cualquier o sea, cosa. quien sea. Bueno, y yo en el Esnaola golpeándole a todos del gabinete, alumnos, profesores. Siempre me acuerdo del profe de clarinete, divino, yo no lo conocía, que le golpeé y tipo, estaba con un alumno, y yo, hola, ¿qué tal? Soy Flor, estoy armando una orquesta y quería saber si querés venir a tocar. Y me dijo, bueno. Yo dije, después dije, ay, no va a venir. O sea, me habrá dicho así para que me vaya. Y vino, estuvo años tocando con nosotros, divino. Pero era, no sé, le habrá dado una ternura, no sé, algo de decir, bueno, vamos a apoyar. Creo que era eso, ¿no? Como esto que nombrabas antes, la inocencia, esto del niño, esta actitud, como decíamos, de Emma, de decir, yo lo voy a hacer. O sea, no Sí, es que te estoy queriendo convencer y mintiendo. Claro, había una convicción de hacerlo y eso es lo que nos llevó a finalmente que se vuelva una realidad y eso también la gente lo notaba. Que eso me parece como muy interesante, como que la gente que estaba quizás alineada de esa manera, como que se sumaba. Y seguía confiando, porque vieron que no había músicos, pero dijeron, bueno, ellos están seguros que lo van a conseguir, no sé cómo van a hacer. Y bueno, hicimos todo lo que pudimos y logramos armarlo. Es que para mí es fácil cuando vos ves el resultado ya final, ¿no? Pero cuando
cuando ve en el proceso de realizarlo y ver que todavía no es una realidad, es como es difícil, pero por eso uno tiene que estar convencido y pese a las dificultades, ir por eso. Y hay algo que a mí me encanta y que en todo este trayecto aprendimos, yo aprendí mucho, es esto de, porque es difícil cuando no ves los resultados, pero sabes los pasos que tenés que dar, es difícil, pero cuando no ves los resultados y no sabes los pasos, ahí como que decís, ¿será que no está saliendo porque no sé hacerlo? Bueno, iré resolviendo. Y yo creo que en ese momento fue esa la actitud, por tal cual, por la ingenuidad de que éramos tan chicos, y fue algo que logramos, se logró, eso se dio el resultado de tener como esa convicción, y fue algo que se volvió como carne nuestra. En colegas fue como siempre así, fue como, Sí, se volvió esto es el secreto, no importa que no sepamos o que sea muy difícil, queremos esto. Sí, a mí me costó tiempo entender que eso era una manera de vivir la vida. No, a mí también, me cuesta. O sea, todavía. siempre fue así, fue como algo totalmente natural, pero después me di cuenta de que no era lo normal tampoco, ¿no? Pero bueno, es como que en nuestra tarea, relacionándonos con personas, con el equipo, con artistas, dirigiendo, produciendo y demás, es como que uno trata de comunicar eso, ¿no? Entonces como que este espacio que estamos teniendo para poder hablar de esto, me parece importante poder transmitirlo y que la gente sepa que funciona también de esa manera. Capaz que las otras maneras, no estoy diciendo que no funcionan, pero esta manera es como algo que está bueno para mí que suceda de esa manera, con esa inocencia, con esa intención así, con ese fuego y con esas ganas de querer que las cosas sucedan, ¿no? Simplemente. A mí me parece como re interesante eso, porque me acuerdo que en esa época empezaron a venir músicos muy grosos a sumarse al proyecto, que era como de pronto, o sea, decís, mirá, y empezó a sonar la orquesta, o sea, gente que... No, y aparte era un trabajo conjunto, porque tenía gente que estaba arrancando, tenía gente que ya retocaba y todos le pusimos Claro, mejor. sí. Nosotros estábamos rearrancando, porque la verdad, nunca habíamos dirigido orquesta. Claro, y eso la gente, o quizás al principio vino y dijo, bueno, son estudiantes, qué sé yo, pero no, o sea, después se fueron enterando de cómo realmente había sido. Nosotros empezamos a estudiar dirección orquestal, si bien nosotros teníamos nuestros coros y íbamos al conservatorio y teníamos una formación como músicos, obviamente. Claro, pero estábamos en nuestro proceso de formarnos como instrumentistas, vos cantante y yo con el cello. Claro. Entonces dirigir una orquesta... Era otra. Todavía no habíamos llegado, digamos, a ese paso en la formación. Sí. Y tuvimos que agarrar y decir, bueno, pero tomar clases para resolver. es como que hoy en Lo día mismo. miro eso y digo, qué loco, la verdad. O sea, cómo es que la gente confió. O sea, gente que trabajaba de ser músico, que estaba en grandes orquestas y audicionaba para un montón de proyectos y demás, y vino a apoyar este proyecto. O sea, de la nada, de pronto. Bueno, Es ese fuego. sí. Bueno, a mí me encanta la historia de Edison, que fue quien creó la bombilla eléctrica, porque él siempre decía que no fue algo que intentó 20 veces, que fueron como 5.000 intentos hasta que llegó la bombilla. Digo, uno ahora ve la luz y dice, bueno, sí, pero esa persona, y muchas otras que seguro lo habrán intentado antes, se podría haber rendido a decir, bueno, ya intenté 1.000 veces, evidentemente no puedo hacer esto. Y él decía esta frase que dice, no fracasé, descubrí 1.000 maneras que no funcionaban. O sea, nunca tomó, no es que dijo, yo fracasé 5.000 veces hasta que hice la luz. Fue como, estos fueron todos los intentos que tuve que hacer, que no funcionaron, pero fueron el camino para llegar a esa final que sí funcionó. Y eso para mí, como que siento que en colegas también se volvió como una parte muy fuerte nuestra, de decir, El fallar. esto, claro, fallar, como que decís fallar, ¿eh? Fallar, no, esto no funcionó como esperábamos, pero mirá todo lo que aprendimos. O mirá, eso nos llevó a tomar tal otra decisión, nos llevó a cruzarnos con esta persona. Siempre como que tratamos, porque fue lo que nos fue funcionando y yo estoy como re segura de eso,
tratamos de seguir lo que va fluyendo, es como este es el camino. Ok, nosotros lo importante es tener, como decíamos antes, la meta. Todo lo que pase alrededor es el camino que tiene que pasar para aprender lo que hay que aprender, para poder tener la experiencia que hay que tener y que pase lo que tenga que pasar. Y es clave para mí. Sí, sí, yo creo que no hay que tener miedo a fallar, porque eso es lo que hace que uno pierda esta inconsciencia. O sea, justamente la inconsciencia, la inocencia del niño radica en eso, de que no tiene miedo a ir por su propósito, por lo que tiene en la mente. Y repito, no es que no tiene que haber estrategia, tiene que haber estrategia, obviamente, pero me parece que cuando uno trata de profesionalizar las cosas, como que uno empieza a perder esa frescura. Sale el adulto, ¿viste? Claro. Entonces ahí es donde yo como que digo profesional. ¿A qué nos referimos con profesional? ¿A perder la magia? ¿A perder eso precisamente, ese fuego? Entonces como... No, o esto de decir, bueno, espero, no estoy preparado. Viste que uno siempre se siente, ¿cuándo estás preparado? Es la típica de, ¿cuándo estás preparado a ser padre? Nunca. Así que mejor tírate, digo. Es Sí. como esto de decir, bueno, arranco con lo que tengo. Tal vez no sé cuándo me va a llegar a ese resultado que estoy esperando, pero arranco. Con lo que hay puedo arrancar. Y a nosotros nos pasó eso. Después con el tiempo uno va sistematizando procesos, va delegando, va tratando de poder encontrar las personas correctas y justas que te ayudan a poder lograr ese propósito, porque es fundamental. Pero nunca, para mí, el secreto está en no perder ese fuego. Sí. Para mí. Bueno, y a nosotros nos pasó que cuando estrenamos la obra esta, después de todo lo difícil que fue y todo, fue un éxito, vino mucha gente a verla, hicimos 2 funciones y estaba pero explotado. O sea, la primera creo que vinieron como 900 personas y a la otra 1200. 1500 eran. No No entraban, sí, entraban. hubo gente que se quedó afuera del edificio. Y fue muy loco, que no imaginábamos, pero vino una persona que fue como un mecenas que dijo, bueno, yo quiero que esta obra esté en un teatro, porque nosotros lo habíamos hecho en un edificio, en 2 edificios de la iglesia, que eran re lindos, todo, pero no era el marco perfecto. Digo, esto necesita estar en un teatro con el marco correcto, así que yo me hago cargo de pagarlo. Ustedes pongan la obra ahí. Nosotros, ay, bueno. Siempre me acuerdo la primera vez que cuando empezamos a buscar teatro, el Avenida fue, que era perfecto. Y siempre me acuerdo de nuestra cara cuando prendieron las luces. Ah, ¿Te sí. acordás? O sea, que nos dijeron, bueno, os mostramos la sala. Y nos abrieron la sala. No es que nunca habíamos estado en un teatro, pero cuando te entras en un teatro a decir, me voy a pisar, o sea, me voy a parar a dirigir acá, o sea, fue como, también tengo un highlight con ese momento. Sí, sí. Aparte estaba vacío. El Teatro Avenida es un estilo italiano, así como muy hermoso. Teatro bien de ópera. Así que sí, fue el momento mágico cuando se encendieron todas las luces así. Re como- mágico. Fue nuestro primer teatro con coro y orquesta, o sea, Con coro y orquesta. dirigiendo. Y bueno, después de eso, el proyecto como que siguió creciendo y dijimos, bueno, hagamos otra obra del Del mismo mismo compositor. compositor. Sí, el mismo compositor. También le pedimos permiso para traducirla, porque nosotros habíamos hecho eso con la anterior. También era un oratorio, una cantata, bueno, no sé cómo decirle a este tipo de cantata. obra, la cantata. Se llamaba Lamb of God, esta otra obra, también hermosa. La verdad que con Rob Gardner hace unas melodías hermosas. Y un amor que nos dejó traducirla y todo. Bueno, después hay como una larga historia con eso, pero fue un éxito y hicimos audiciones y se explotó el lugar. O sea, todo el mundo quería participar, como que no sé si éramos conscientes de que estaba pasando ese movimiento. Así que fue muy loco eso que pasó. Como que ahí dijimos, el proyecto está como tomando forma, esto no es, va en serio, digamos, no quedó en ese concierto que queríamos hacer, que podríamos haberlo hecho, terminar, hacer el teatro y ya está. Fue como, bueno, esto quiere continuar, como esto va a seguir. Así que fue muy loco. Sí, yo me acuerdo que en ese momento fue como, bueno, se está volviendo algo serio esto. Claro. Porque la gente está confiando, está queriendo ser parte ya de manera más activa y demás. Y aparte eso, se estaba haciendo conocido el proyecto. Es que la gente misma era como, ¿y ahora qué?
bueno, el próximo, y ahora están todos como una sed, ¿viste? Están todos muy entusiasmados. Bueno, y ahí fue que dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos el Rey León en concierto? Como que dijimos, corrámonos del repertorio religioso. Sí, porque hacíamos hasta ese momento... Bueno, para mí fue hacer el Rey León en concierto fue como darme cuenta, porque generalmente cuando uno toca un tema quizás religioso es como que uno toca una fibra sensible de las personas, que es como lo que creen, no sé, como que hay algo especial ahí que sucede, ¿no? Como que hay una conexión con una parte espiritual. Pero cuando hicimos el Rey León, era un repertorio de una película animada y de un musical que no hablaba directamente de nada religioso, pero sin embargo la emoción de la gente. Yo me acuerdo de O sea, creo que la palabra clave es espiritual. Como que no era directamente, tal vez vos decís, el Rey León es espiritual, es re espiritual. O sea, es muy profunda la historia del Rey León. Sí, como Bueno, esos principios universales, cómo se logramos con esta intención, con este propósito de conmover a la gente. La gente se salía muy conmovida. Obviamente la música del Rey León es hermosa, es espectacular, pero lo hicimos en concierto, en el formato de la cantata, o sea, con narración, me acuerdo, como tenía como todos los condimentos de las otras obras, pero con una música que todo el mundo conocía. Con, bueno, eso, con música afro, jazz. No hay como el Rey León igual. Como tiene un lugar en mi corazón, pero mal. Pero cuando yo vi la reacción de la gente, que la gente no paraba de llorar, era como, ¿qué está pasando? ¿Está pasando algo? No, y vos estás diciendo todo el tiempo como con el propósito. Y no sé si lo nombramos directamente. Como, ¿el propósito cuál era? ¿Qué queríamos? ¿Armar una orquesta? ¿Un coro? No. Queremos que la gente Transmitir mensaje, venga sí, a ver algo que sea profundo, la emocione y le cause esa magia que solo el arte puede dar, de decir, esto me tocó el corazón y esto me hizo reflexionar en esto, quiero que mi vida cambió. O sea, vi esto y mi vida cambió. Sí, en una noche, sí, no sé, me hizo pensar. Y ese fue siempre nuestro objetivo. Y con el Rey León estuvo buenísimo darnos cuenta de que nosotros somos muy así, como de tratar de encontrarle, sí, de la ver el vuelta lado toda espiritual de todo. de la música. De cualquier cosa. Sí, de que te emocione. Sí, a mí, y que sea como eso, como un camino a descubrirte, a emocionarte, a conocerte, ¿no? Como a conectar. Bueno, para mí... Porque, perdón, iba a decir Sí, esto, sí. capaz que vos vas a decir lo mismo, pero nosotros tuvimos la oportunidad de ir a ver El Rey León en Nueva York. En nuestra luna de miel. Nuestra luna de miel. Y Yo me acuerdo que era tipo el musical que yo quería ver. Compré las entradas por un montón de tiempo, es más, salieron carísimas. Porque eran Año Nuevo. Tipo, era nunca Navidad, en la vida sí. veas el Rey León en Año Nuevo en Nueva York. O sea, no es inteligente. Pero además, cuando fuimos después de Año Nuevo a ver Evita, nos salió 3 veces menos. Pero cuando fuimos a ver el Rey León, yo tenía tipos en el diario, hoy es el día, voy a ver el Rey León. Y nada, encima estábamos sentados adelante de todo. No es para hablar mal de ninguna producción ni nada, ¿no? Pero fue o sea, era como, espectacular. había mucha expectativa de lo que íbamos a sentir. A mí me pasó eso, era como, este va a ser tipo el momento de mi vida. Y la obra es espectacular, los cantantes son increíbles, bueno, el vestuario, todo es como... Pero yo me acuerdo que terminó y fue como, ay, ¿por qué no me siento como tan atravesada? Eso me pasó, como que dije... Y es más, me acuerdo que como que no me animaba a decirte, porque yo pensaba, tal vez Joel tipo la repegó y no sé qué me pasa, estuve en otra. Y vos tampoco me decías nada, y como que salimos tipo, re lindo, ¿no? Sí. ¿Vos también te pasó que es como que, ay, sí, como que no sé, no me terminó de llegar? Entonces ahí como que dijimos, no sé, ¿será que tal vez hacía 25 años que estaban haciendo esa obra? Digo, ya era como la moneda corriente ahí. No sé si... No, 15 años, exacto. ¿15? Ah, no, 25 eran ahora. Claro. No sé si... No sé, tal vez no había... No sé si estaba en ese día la intención de decir quiero que todo el mundo se emocione o no sé. Pero a mí no me sucedió. Y fue como cuando lo hicimos, con toda gente que era voluntaria, no era profesional. Nosotros como le pusimos mucho foco a eso. Fue como, vamos a contar esta historia, que mirá lo que cuenta, mirá lo profunda que es. Y si Sí, nunca sí. te pusiste a pensar, es esto lo que está diciendo.
No, es que, bueno, justamente no quiero ahondar demasiado en el Rey León, pero es como que habla de cosas muy profundas, como tu identidad, de cómo la dejas de lado con el proceso de crecer, bueno, la pérdida de un ser querido, de un familiar. O sea, es como No, muy... y que te pase algo duro en la vida y rendirte, decir, listo, ya está, no tengo nada para dar, y en realidad decir, no, recuerda quién eres. Recuerda. No, es increíble el Rey León, pero digo, le pusimos tanto foco a eso que no sé si salió perfecto y no tenía nada que ver con el nivel artístico de lo que estaban haciendo en Nueva York, pero fue increíble lo que se sintió. Y no es algo que nosotros solos, digo, toda la gente que lo vio lo sintió. Bueno, a mí, en resumen de esta historia, hay una historia que a mí me gusta, que es como el relato de cómo funciona el bambú japonés, que el bambú tarda 7 años en crecer abajo de la tierra, o sea, vos no ves nada de lo que está pasando, y después, en solo semanas, cuando sale, crece hasta 20 metros. Entonces, esto es como la moraleja de todo esto, ¿no? Como uno al principio muchas veces pasa que todo el esfuerzo no parece dar fruto y en realidad está dando un montón de fruto. Lo que pasa es que no te estás dando cuenta de todo lo que fuiste aprendiendo. Tal cual, parecen fracasos, parecen fallas y en realidad era todo lo que tenía que pasar para que el día que llegue a suceder lo que esperabas que suceda digas, ah, ahora entiendo todo este camino, entiendo No, todo este proceso. y también esto de no rendirse, porque mirá si está a punto Claro, no de sabés. llegar. Está ahí, está por salir, pero vos no sabés cuánto hace que estaba ahí y que faltan un año nada más, 2 semanas faltaba y ya salía. Entonces es como tratar yo creo que es clave seguir, cuando uno sabe, porque uno siente ese fueguito que decíamos hoy, de que es por ahí, uno sabe que lo siente. Incluso aunque parezca el mundo está en tu contra, decís, pero che, no. Pero yo siento que es eso. Bueno, listo, entonces es. O sea, bueno, tardás 10 años, 20, pero ¿será lo que tenía que pasar el proceso? Digo, siempre me acuerdo cuando la primera vez que hice terapia, grande, ya con hijos, todo, ¿viste? Donde decís, nunca me había animado, pero me acuerdo que cuando me di cuenta de un montón de cosas que tenía adentro y que no me había dado cuenta, y yo le dije a la psicóloga, le dije, ay, qué pena que no me di cuenta de esto antes, o sea, qué pena que no trabajé antes esto. Ella me dijo, no te apenes por eso, porque vos hiciste síntoma, o sea, ¿por qué llegaste a esto? Hiciste síntoma ahora, porque ahora estabas preparada para entenderlo. O sea, si vos hace 5 años te hubieran puesto a hacer terapia, tal vez no habías vivido lo que tenías que vivir para hoy decir, esto no estaba bueno, esto era de otra manera. Entonces, hay que respetar el proceso y aunque a veces sea doloroso y lleve más tiempo de lo que uno espera, a veces es necesario. Y si las cosas se resolvieran antes, tal vez no era lo ideal. No estás listo, no conocías la gente que tenías que conocer, lo que siempre decimos. Para mí es clave tener la mira ahí, ir hacia eso y dejar fluir lo que pase y aceptarlo. Es decir, este es el camino y está costando un montón. Bueno, tenía que costar. Y lo que cuesta suele tener un resultado muy bueno siempre.